Anunciábamos ya en nuestro sumario que íbamos a hablar de diferentes asuntos relacionados precisamente con el tránsito y la movilidad en Cantabria. El portavoz de las mesas de movilidad en nuestra región, Luis Cuena, nos atiende ya al otro lado del teléfono. Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que lo primero por lo que deberíamos comenzar es lo más actual, que pasa sin duda, yo creo, por la visita del ministro de Fomento para adelantar un nuevo paso precisamente en el entorno de la cubrición y del soterramiento de las líneas de ferrocarril, en este caso en Santander, y extrapolándolo ya un poco al proyecto ya anunciado de Torrelavega. ¿Cómo podríamos valorar precisamente esa doble actuación en la capital y en la capital del Besaya? Bueno, son actuaciones distintas, no tienen en común más que la oportunidad de resolver un problema, en un caso claramente en Torrelavega, de barrera arquitectónica que existe en la ciudad, y en el caso de Santander, pues a nuestro juicio es más una operación urbanístico especulativa que otra cosa, ¿no? Una ocupación de espacios de ferroviarios muy golosos en una zona céntrica de la ciudad, con falta de dotación de terciario, centros, en este caso centro comercial, que a nadie se le escapa que esto va a ser un sitio un espacio físico donde se puede ubicar un gran centro comercial en una zona de gran densidad de población que es Castilla Hermida. Dos análisis diferentes sobre dos actuaciones diferentes con un posible vínculo común. Para seguir hablando de las líneas de ferrocarril, precisamente en Cantabria hemos venido dando información en las últimas semanas y en los últimos meses sobre cómo se ha ido abandonando precisamente el mantenimiento de las mismas, el personal e incluso la falta de adecuación a la movilidad de personas con movilidad reducida en el entorno de las estaciones y de los apeaderos. Algo que viene a suponer, supongo, una falta de atención por parte del Ministerio, entiendo. Sí, yo creo que la empresa pública Renfe, tanto Renfe Ibérica como Renfe Métrica, lo que era la FEVE, a pesar de ser empresas dependientes del Ministerio de Fomento, en el caso de Cantabria hay una clara dejación por parte del gobierno regional, ¿no? No es su competencia, pero de ahí a su inhibición frente a los problemas, pues habría que pedir algo más, ¿no? Al respecto. Tendremos ocasión la semana que viene de vernos con el director de Transportes y reivindicar y plantear esta cuestión, que no una cosa es que la titularidad de la empresa sea Renfe, y otra cosa. En los casos que tiempo haya, hace décadas, que se transfirieron las competencias de las líneas de vía estrecha de ancho métrico a comunidades autónomas, pues las mejoras e inversiones han sido notables. En el caso de FEVE en un tiempo sí funcionó, pero hace ya los últimos años, esta década, la cosa va cada vez peor. La falta de inversión es notable, se nota en la propia infraestructura del servicio, en la falta de adecuación para personas de movilidad reducida. En fin, si comparamos datos por ejemplo, de Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, ¿no? El tren que cubre el servicio entre Alicante y Benidorm, y la FEVE de aquí, el número de usuarios por unidad por cada tren es de 5, en el caso de los trenes del País Vasco también transferidos, están en torno a 4 o 5 veces más número de usuarios que la FEVE de Cantabria, que no es la peor, todavía Asturias está por debajo, está por detrás, por mayor problema de inversión, en fin. Esto es lo único que aboca a que la movilidad se desplace hacia el vehículo, y es prácticamente lo que es preponderante, lo que es determinante en el modelo de movilidad que tenemos en Cantabria, en la buena red de infraestructuras viarias, yo creo que es superdotadas o sobredotadas respecto a las necesidades de población, y un abandono paulativo y continuo de las infraestructuras ferroviarias de transporte público, que se va en todo caso a la carretera, y el ferrocarril está cada vez más abandonado. Bueno, un tipo de ferrocarril al menos, ¿no? Porque el de altas prestaciones o el de alta velocidad parece que sí se lleva un jugoso lote de dotación económica. Sí, efectivamente. Mirando los presupuestos del Estado, ves que los de cada año, ves que la parte de León, de
las infraestructuras se las lleva en lo que es el modo ferroviario, se los lleva a la alta velocidad. Había un dato últimamente que se manejaba muy significativo, que en los presupuestos de 2017 solo 1 kilómetro de alta velocidad es tanto como todo lo dedicado en los presupuestos al cambio climático, ¿no? Poniendo en comparación estas dos referencias, se ve muy bien la diferencia entre la preocupación por un modelo de transporte ferroviario y por otra cuestión mucho más de mayor alcance y general como es el cambio climático. Solo 1 kilómetro equivale a todo el presupuesto para cambio climático, que cada vez va peor. Bueno, es una manera de comparar, pero muestra muy bien las dos partes de esta posible moneda, ¿no? No sé si esa reunión que nos adelantabas con el director general entra dentro de los resultados conseguidos después de esa aprobación de la proposición no de ley en el Parlamento Regional para que los agentes implicados tomasen cartas en el asunto dentro de una mesa de trabajo. Pues sí, sería precisamente un núcleo de esta proposición que se ha hecho, pero entendemos que se ha hecho un brindis al sol o a las nubes, porque no ha habido detrás de esa declaración no se ha visibilizado, no se ha sustanciado en nada. Es decir, han pasado los meses, ya va para 4 y esto no ha habido ningún paso adelante. Es decir, como tantas cosas se proponen, pero después no hay detrás, en este caso, voluntad política de llevarlo adelante. Los problemas siguen, los problemas se mantienen, cuando no van avanzando, y sin embargo esto pues no se aborda. Sería un marco, bueno, al menos de discusión y de debate con los agentes sociales y con la administración y las entidades que están al tanto o que se preocupan de temas de movilidad y de transporte en general, de llevarlo adelante. El gobierno regional, a través de la Dirección General de Transportes, es un marco en el que prácticamente su interlocutor es el transporte de mercancías por carretera, y a partir de ahí poco más. No aborda los problemas de movilidad, de transporte de viajeros, más que de manera muy tangencial. Bueno, tendría muchísimos más temas y una agenda muchísimo más amplia que a desarrollar, que por ahora no aparece. Del tráfico ferroviario al tránsito rodado, precisamente el entorno de Barredas supone que va a ser un nudo de conexión fundamental en ese nuevo eje vertebrador. No sé si habéis tenido ocasión de compartir con los vecinos de los territorios afectados o de los terrenos afectados cómo valoran esa posibilidad y ese nuevo escenario, un escenario y un contexto en el que creo que vosotros también habéis ido ya solicitando incluso pantallas para esa otra contaminación que en ocasiones el resto no percibimos, pero que es la contaminación acústica. Bien, sí, en este caso es la mesa del Versalles la que se ha ocupado de estos aspectos que señalas. Una cuestión es el tramo de la 67, tal como el surco actual de la 67, que a su paso por el barrio obrero de Barreda, pues hace falta claramente pantallas acústicas, que por otro lado están reguladas y hay presupuesto, que tampoco es una gran la parte de León precisamente, o sea que es un presupuesto relativamente reducido en comparación con las cifras que se manejan. Hay más sitios donde se han hecho, otros que faltan. En la zona de Puente San Miguel también hay un tramo ahí de la A8 que sí que habría claramente necesidad de... hay un tratamiento desigual en función de barrios. En unos se ha hecho, en otros no, y bueno, eso habría que homologarlo, pero al alza, es decir, de manera que queda. Otro problema es en el caso ya de Polanco, es la posible el proyecto de prolongación de la A67, de manera que no llegue y se haga un ramal de continuidad hasta Sierra Pando. Ahí sí que hay también preocupación vecinal por no solo las expropiaciones que ya hubo, sino también el trazado y lo que va a suponer de falta de conectividad entre zonas, barrios a su paso, ¿no? Aquí también hay otro problema en relación con esta infraestructura. En cualquier caso, sí que aquí, en algunas de las organizaciones que estamos en la mesa del Versalles, como Ecologistas de Nación, sí que nos hemos claramente posicionado a favor de eso, por cuanto aquí
en Torrelavega hay un error de diseño enorme en su día, que traer el enlace de la 67 con la 8 prácticamente hasta el nudo norte de lo que el Donuts, ¿no?, de la ciudad. Entonces, un error histórico que se acometió por una decisión caciquil de un alcalde de Torrelavega en su día, muy al uso, y que todavía hay episodios de este tipo, ¿no?, de menor calado, pero todavía los hay. Por no abandonar, o mejor dicho, antes de abandonar ya la comarca del Besaya y acercarnos a la capital, el transporte urbano municipal de Torrelavega, ¿cómo podemos valorarlo desde un punto de vista financiero-económico y desde otro punto de vista del servicio público y del funcionamiento y de la gestión en sí misma? Pues muy deficiente. Es decir, el Torrebús es un servicio de transporte urbano manifiestamente mejorable en cuanto a su diseño, en cuanto a su relación de líneas. En Torrelavega yo creo que habría que acometer una reestructuración del transporte público. Yo recuerdo que cuando se implantó prácticamente a las mismas fechas, se implantaron también a la entrada de la ciudad carteles luminosos donde incitaban al tráfico, al vehículo privado a que llegase al centro y aparcase en los aparcamientos del centro de la ciudad, a la vez, con carteles luminosos. Es decir, actuaciones absolutamente contradictorias, sobre todo en esta época que gobernaba el PP, con errores uno detrás de otro, y en cualquier caso errores de planteamiento general que habría que solucionar. Yo creo que aquí ha lugar a un sistema de red ortogonal, como está demostrado que funciona, se ha demostrado en Vitoria, o incluso en ciudades más asimilables al tamaño de Torrelavega, como puede ser Pontevedra, ¿no?, que es un referente claramente para ciudades medianas, pequeñas, en cuanto a la dimensión y cómo se aborda el transporte público. Habría que hacer un transporte ortogonal con lanzaderas, por ejemplo, al hospital continuo desde el centro. Habría que replantearlo todo. Pasa esto también por la remodelación del espacio ferroviario del centro de la ciudad, en el cual habría que ver cómo se traslada también la estación, el terminal de autobuses, un intercambiador de autobuses con líneas periféricas que conectasen, un poco lo que es el sistema de red ortogonal de transporte público, ¿no? Estaría en la idea general de por dónde se podría ordenar. Pero esto requiere mucho tiempo, tendría que ver con el plan general de ordenación urbana de la ciudad, todavía no expuesto de manera pública, que apunta en esa línea, pero no tenemos todavía elementos para poder ni siquiera debatir, establecer un debate público que permita abordar todas estas cuestiones. Pontevedra como ejemplo para Torrelavega, quizás también para Santander. De momento los regidores municipales, la ciudad que han visitado como ejemplo a seguir es Irún. No sé si valoran acertadamente esa decisión. Yo creo que el sitio que visiten, que se hagan cosas interesantes, está bien. Es positivo. Pues está Basauri, hay muchas actuaciones en ciudades pequeñas o medias que sí han abordado los problemas, pero si tenemos que poner un referente y reconocido a escala estatal o incluso a escala europea, sería el caso de Pontevedra, ¿no?, con muchos más elementos, donde han trabajado el espacio público, la peatonalización. Ese sería un poco el referente por supuesto, el equipo de gobierno puede ir donde le parezca y utilizar sus recursos y su tiempo en lo que mejor estime, pero si hubiera que hacer una recomendación de un modelo, de una referencia, sería claramente Pontevedra como mejor caso, bien conocido y bien divulgado, ¿no? Uh-huh. Llegando ya a la capital hay dos frentes abiertos. Por un lado, la peatonalización de entornos como el de la calle Cervantes, y por otro, en este caso también tenemos que hablar de esas nuevas infraestructuras del Metrotús y, de manera paralela, la adecuación también y la incrementación de los tramos de carriles bici. ¿Se está trabajando en la línea correcta, en la dirección acertada? Sí y no. Vamos, como diría Jack, el destripador, vamos por partes. Si empezamos con el Metrotús. El Metrotús yo creo que es una buena idea. Está bien concebido, tiene un punto origen, un punto destino, en los dos extremos, este y oeste de la ciudad, que están bien. El problema empieza cuando vemos la frecuencia de transporte que alimenta de buses periféricos, más allá de los extremos del Sardinero y de Valdecilla, con qué frecuencia llegan en la hora punta,
Es decir, que ahí hay un problema. Estos dos puntos de una línea de transporte tenían que ser grandes centros intercambiadores y diseñarse como tal. Entonces, si los sistemas en hora punta funcionan de manera adecuada y coordinada con las frecuencias que se prevén de Metrobús, sí, pero esto vemos que en el proyecto no aparece o no se aborda. Eso es un problema muy muy grave. Otro problema es, y no menor, es la cuestión en el caso de Valdecilla, de las marquesinas y la información. La información del transporte interurbano por carretera en la Comunidad Autónoma de Cantabria es deplorable, por no decir otro término más aún menos claramente peyorativo. No existe. Vas a Solares, donde hay autobuses que puedes llegar con ellos a Zaragoza, a Bilbao, no existe la más mínima información. La información transversal de este-oeste de la Comunidad Autónoma no existe, es inexistente. Los intercambiadores no dicen nada. Las pantallas están inservibles desde hace meses. Es un desastre absoluto. En el caso que nos llevaba, que nos teníamos de referencia de Valdecilla, habría que poner las marquesinas tendrían que servir también para el transporte interurbano, es decir, todo transporte interurbano que llegue a Santander desde cualquier destino de la comunidad autónoma tendría que parar ahí y tener información ahí del Metrobús en este caso, que va a desplazarse por la ciudad. Esto se tiene que el ayuntamiento, la gestión del ayuntamiento y de la comunidad autónoma en cuanto a transportes está absolutamente divorciada. Es decir, cada uno va por su lado, no hay manera. Esto se ve en la operación ahora de las estaciones, ¿no? Que es una operación urbanística con el ayuntamiento, y la comunidad autónoma está completamente al margen. Esta manera de funcionar no lleva más que duplicar gasto, a no encontrar soluciones coherentes, a funcionar de manera cada cual por su lado, mal, francamente mal, y exigible por parte de la ciudadanía que esto funcione mejor, que se encuentren, que colaboren y que funcionen cuando haya actuaciones de este tipo, que las inversiones sean de manera coordinada, que haya una puesta en común y se aprovechen las inercias y las sinergias de esas actuaciones. Si no, esto nos lleva a más presupuesto, a más problemas al final. Después aparecerán la otra administración haciendo tal y insisto, mal la descoordinación que existe, ¿no? Valdecilla, de hecho, creo que es un punto negro en el ordenamiento o en la estructuración de la ciudad en lo que se refiere a tránsito, no solo de vehículos, sino también de peatones. No sé si la turborotonda de la Marga se puede considerar un acierto. Pues a falta de conocimiento del detalle de lo que es la actuación, ya no tenemos todavía elementos de juicio para poder. Desde luego la situación actual de peatonal es peligrosísima, lo que hay ahí, desde el acceso ferroviario, desde las dos estaciones de FEVE y de Renfe Ibérica y de Renfe Métrica a la Valdecilla Sur, incluso a Valdecilla Norte, a través de los pasos de peatones o los pasos de cebra, son una situación de riesgo absoluto potencial. Es decir, no están bien retranqueados respecto a la rotonda. Ahí hay que hacer una actuación clara y urgente, además, porque es un sitio peligroso, muy peligroso. Ya no digo si alguien se desplaza al hospital por razones obvias o médicas, donde tiene que estar en muy muy buena forma para poder hacerlo. Entonces, todo conduce a utilizar el vehículo particular, entrar al aparcamiento, pagar, y ese es el sistema privatizado es un modelo muy conocido, sobre todo con que el PP nos ha metido a calzador desde hace mucho tiempo en la privatización y todos los servicios auxiliares en relación. Sin embargo, un abandono absoluto por parte después de los servicios públicos, y en este caso de la adecuación de la facilitación del acceso peatonal a un sitio como es el hospital. Todo lo que es la Marga Norte, incluso la rotonda de Valdecilla, están muy en función de la zona de mayor intensidad de media diaria de tráfico rodado en la ciudad, con niveles más altos de gas, de contaminación. Por supuesto, no hay ninguna estación que lo mida ahí, es donde debería de estar al menos una, muy cerca de un centro hospitalario. Sin embargo, esto no se contempla. En este caso tampoco la comunidad autónoma mira para otro lado, y esto no le preocupa, ¿no? Como tendría que ser.
La peatonalización de la calle Cervantes, tal y como se ha propuesto, ¿va a suponer un colapso para el tránsito de vehículos o va a suponer una mejora para los residentes de la zona? ¿O ambas cosas o ninguna de las dos? A nosotros nos parece un error ahora mismo, tal como se ha planteado por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander. Por cuanto más va a contribuir al colapso que a la solución. Lo cual eso no obvia el que el perfil ahora mismo de la calle sea muy incómodo para los peatones. Hay un tramo de acera que es inservible y la otra es... entonces, bueno, yo creo que una reducción, lo que entendemos y que se ha planteado por parte de partidos de la oposición, el Ayuntamiento de Santander claramente, es que una reducción de lo que es la calzada a favor de las aceras permitiría un tránsito peatonal mucho más correcto y más adecuado y permitiría, en cualquier caso, salvaría la vía de evacuación de tráfico. Por cuanto, la que plantean, sin entrar en detalle, porque tampoco conocemos el proyecto, no nos ha llegado, ni tampoco el Ayuntamiento nos considera todavía un interlocutor válido en ese sentido y no podemos dar una opinión muy contrastada, pero sí que creemos que a tenor de lo que se ha expuesto por parte de los partidos en la oposición, que sí que tendría sentido reducir la calzada con un solo carril que diera acceso incluso a los garajes, o claramente posibilidades de salida hacia el pasaje de Peña y la vía este principal, lo que es la prolongación de Calvo Sotelo. Bien, yo creo que ahí sí que hay un elemento. Nosotros estamos a favor de la peatonalización, pero no de cualquier manera y a toda costa, sino que creo que incluso hay buena parte de la ciudadanía que se opone porque cree que aquello, si mejora algo, empeora otras cosas de manera más notable todavía. Afortunadamente parece que Cantabria estamos por ahora libres y exentos de uno de los asuntos que está sobre la mesa en materia de seguridad, como es la que tiene como protagonistas a los ciclistas. ¿Hay una planificación real o estamos sometidos un poco a la incertidumbre del día a día? Bueno, quizás aquí nos movemos con episodios muy llamativos que están ocurriendo con un altísimo nivel de siniestralidad que en cualquier caso es inaceptable, ¿no? Aunque no está teniendo como foco de atención esta comunidad autónoma, sino sobre todo en este caso sobre Valencia, norte de Alicante y Navarra, creo recordar los últimos casos. Yo creo que aquí hay un nivel de uso de las vías, la red sobre todo regional de carreteras, y yo creo que contamos con un respeto de los usuarios de los vehículos motorizados respecto a las bicicletas por encima de la media que hay en el Estado, ¿no? Y, vamos, yo tampoco he vivido y andado en bicicleta por la Comunidad de Madrid, el respeto es bastante menor, o incluso en Cataluña también. Aquí sí que hay mayor respeto y se nota. Ahí se separan más los vehículos entonces, bueno, siempre el riesgo existe, por cuanto es el uso compartido de una vía, sobre todo con distintas velocidades, conlleva un riesgo asociado. En el mismo sentido que una acera donde va una bicicleta muy deprisa respecto a un peatón, lleva un riesgo asociado. Evidentemente, en un caso con resultados mucho más sangrientos o mucho más preocupantes, y en el otro pero vamos, siempre que hay un uso compartido con velocidades muy distintas de unos y otros usuarios, lleva asociado este riesgo, ¿no? Y eso se consigue evitar con respeto exquisito por parte de, sobre todo, claramente quien lleva un vehículo que va a más velocidad y que puede generar problemas y accidentes, en otros casos mortales, como estamos viendo. Como cicloturista, de hecho, tengo que reconocer también ese comportamiento respetuoso por parte de los conductores de vehículos hacia los cicloturistas. De hecho, yo lo constato también de manera habitual. Así que desde aquí también nuestra gratitud hacia ese comportamiento. Luis Cuena, portavoz de las mesas de movilidad, gracias por analizar buena parte de la actualidad sobre estos temas en nuestra región. Un placer, gracias a ustedes.